Venga, cuando queráis lo tenéis. Bueno, Javi, antes que nada, presentanos un poquito este proyecto de Silencio de la Ciudad Blanca y a tu personaje. ¿Cómo empieza eso? Pues El silencio de la Ciudad Blanca es una película dirigida por Daniel Calparsoro, un thriller basado en la novela de Eva García, con el mismo título, El silencio de la Ciudad Blanca. Y en Vitoria empiezan a ocurrir 20 años después una serie de asesinatos parecidos, muy similares a unos que habían ocurrido pues eso, 20 años antes, por el cual alguien ya está encarcelado y juzgado. Con lo cual empieza una locura de intentar descubrir qué está pasando, qué persona, qué asesino o asesina está detrás de todo esto. Y mi personaje es Unai, inspector de la Ertzaintza, un perfilador, y justo arranca la peli en un momento mentalmente bastante destruido por cosas que le han ocurrido en el pasado, incapaz de superar, un personaje torturado y que llega prácticamente hasta una especie de autolesión, corriendo por las noches para poder sobrevivir, que tiene un dolor enorme y que siente que ese dolor se va a quedar instaurado hasta el día que se muera, así en general. Corriendo por las noches te encuentras con el personaje de... lo diré... ¿De Alba? Sí, Belén Rueda, sí. Sí, también. Al final Vitoria no es una ciudad como Madrid y entonces hay cierto tipo de casualidades que al final en la peli no son tan casuales que se dan. Todo tiene un porqué. Y bueno, mi personaje vuelve a la comisaría después de un tiempo de ausencia por este hecho en concreto que le había pasado y empieza una nueva etapa que es la etapa de la peli. Javier, has explicado muy bien tu personaje, ¿no? Tiene una dualidad y es el de policía y al mismo tiempo nivel personal, ¿no? ¿Y cómo construyes ese personaje, ¿no? Sobre todo el personal, a la hora de, tú lo has dicho, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero ese personaje, esa dualidad, ¿no? Pues se construyen desde muchos lugares, pero uno de ellos y fundamental es generar ese dolor y no soltarlo prácticamente durante toda la película. No soltarlo ni siquiera en los momentos en los que puede parecer que entra en otra fase. Al final es tan grande lo que le pasa a él por dentro, que nos parecía muy interesante mantenerlo durante toda la peli, que hasta parece en algún lugar que la irrupción de este asesino o asesina le da aliento para seguir viviendo, lo cual es un tanto perverso y contradictorio. Es un personaje que tiene una cabecita bastante oscura, pero hasta cierto punto normal. No lo voy a juzgar por lo que le ha pasado. Y luego es una película llena de simbología. Sí. Javier, ¿eres tú un hombre de simbologías? No demasiado. Pero es algo que me gusta mucho de la peli, porque además es una simbología muy local. Me parece que además Eva en la novela lo hace con un nivel de detallismo muy bueno, casi hasta educativo diría yo, cosa que es muy buena porque a mí, por ejemplo, me ha ayudado a comprender muchísimas cosas, no solamente de la peli, sino de la zona y de todo, con lo cual creo que le da mucha personalidad y mucho empaque a la peli, esa simbología y esa tradición. Y luego, si me permites, compañeros, con esto termino. No sé si has venido más veces a Vitoria, pero ¿qué has descubierto de Vitoria? Bueno, Vitoria ya es mi segunda casa, básicamente. Además lo dije ayer que estábamos con el Junket allí en Madrid, decía ya, mi segundo equipo de fútbol es el Alavés. Sí, porque hemos estado muy bien, hemos estado un montón de tiempo aquí y es una ciudad con una calidad de vida espectacular. ¿Pero algo concreto que te haya llamado la atención? Pues en general, la ciudad me gusta y me gusta todo, pero me gusta mucho la gente de aquí, me gusta la gente del norte. Yo soy gallego y de repente he encontrado un montón de similitudes a nivel cultural, de carácter, de reacciones, de vivir la vida, y me he sentido en casa. Por eso que sí que es verdad que yo Vitoria no la conocía, y el estar viviendo aquí tanto tiempo me ha hecho sentir que ahora mismo acabo de llegar y me siento un poco en casa, la verdad. Nada. A ver, y una vez finalizado el rodaje de este proyecto, ¿qué te has dado cuenta que ha sido la enseñanza que te ha dejado Unai a nivel personal y profesional? Es guay la pregunta, pero es complicado porque enseñar, al final te das cuenta con un personaje como el de Unai que
todos podemos teorizar sobre los grandes hits de la vida de uno, ¿no? De los grandes dolores, de los grandes amores, de los aciertos, de los fracasos, pero al final todo es teoría. Lidiar realmente cuando ocurre una cosa muy heavy a tu alrededor no es fácil. No son estas cosas que cuando le pasa a alguien algo grave que tú conoces y dices, no, deberías hacer así o así o así, ¿no? Pero al final luego el que lo vive es el que lo vive. Y te das cuenta de, más que aprendizaje, es de comprensión, de saber que hay cosas que nunca se superan y no pasa nada por ello, ¿no? Que hay que aprender a convivir con grandes dolores, creo. Y durante este rodaje, ¿qué te has dado cuenta que tengas en común con Unai y qué te gustaría tener de él? Pocas cosas, la verdad. Gracias a Unai me enganché a correr maratones, esa es la verdad. Para prepararme la peli me puse muy en forma y tuve una preparación muy buena para sostener toda la carga de lo físico que íbamos a tener en la peli. Y eso llevó a que yo abrazase un deporte que no practicaba y ahora voy con amigos por ahí a hacer maratones. O sea que eso, gracias a Unai, hago un deporte que antes no hacía. Y alguna similitud, no sé, por buscar y ser algo muy enrevesado y contestarte a la pregunta es, no sé, me imagino que intento en mi trabajo tener el mismo nivel de precisión que él tiene en el suyo. Supongo que habrás visto ya el resultado final. Sí. ¿Cómo ha quedado? Cuéntanos. Muy bien, muy chula, la verdad que estoy muy orgulloso de la peli, porque además partiendo de la base que es una peli que ya hay una novela y que un montón de gente le ha puesto un carácter y una voz y un alma a los personajes, lo que tienen los lectores es que ellos ponen muchas cosas en la novela que en la peli nosotros se los damos hecho. Y partiendo desde ese lugar, creo que los lectores de la novela se pueden sentir muy orgullosos, y la gente que no ha leído la novela puede tener mucha curiosidad de leer la novela y ver una peli sin sentir que están condicionados porque la historia se haya contado en otro lugar. O sea, la verdad que yo la disfruté viéndola. Y además pasa muchas veces que cuando nosotros, los actores, hacemos una peli, luego cuando lo vemos la costura de una u otra forma. No es que esté mal, pero tú estabas allí, lo estabas haciendo y te acuerdas de hacía frío, hacía calor, esta secuencia era no sé qué, esta secuencia era no sé cuánto. Y tengo que reconocer que aquí me la vi como si fuera un espectador más, y eso es una buena señal, la verdad. ¿Y cómo vamos a ver la gente de Vitoria la ciudad? Yo creo que la ciudad de Vitoria es un personaje más y sale retratada increíble, y creo que si Vitoria ya es bonito y la gente venía aquí, si con la novela la gente tiene mucha curiosidad de ver Vitoria, yo creo que a raíz de la peli se os va a petar la ciudad de gente que quiere venir a ver esto. Yo, te voy a decir, si puedes, que te mojes. Tenemos... Soy gallego, no me suelo mojar, ¿eh? No, sube baja. Claro. Javi, ¿tenemos fecha para la segunda parte? Que va, no tengo ni idea. No, eso no, es que no lo sé. Ni siquiera sé cuáles son los baremos para una hipotética segunda o tercera. No, eso no te puedo responder porque no sé. Pero estaría guay. Javi, una última pregunta, ¿vale? Bueno, yo te quería preguntar, a nivel profesional estás en un muy buen momento. Tienes H también, que lo vas a presentar en Netflix, creo que en noviembre, ¿no? Primero sí, el 1. Mentiras, que se ha confirmado también con Antena 3. No sé cómo valoras también este momento personal tuyo, bueno, profesional. Pues muy contento porque tengo la fortuna de que me ofrezcan personajes a interpretar que no tienen nada que ver con los unos con los otros, y eso me ayuda a intentar encontrar la verdad en personajes que no había interpretado nunca, y eso te hace crecer como actor también. Entonces, bueno, yo creo que más que tener un gran volumen de trabajo, lo bonito que siento es la calidad de los personajes que me está tocando interpretar, o sea que estoy en modo disfrutón, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a ello. Berdin. Bueno, ya por fin el resultado final del Silencio de la Ciudad Blanca, con ganas ya de que se estrenara en cines. Sí, muy emocionado, o sea, porque estamos muy contentos con el resultado. Creo que ha sido un proyecto muy especial. Yo siempre he querido hacer un thriller, y a mí al principio lo que me llegó fue el guión. Me propusieron el guión, me lo leí, me gustó, le vi que tenía potencial, pero no lo tenía claro. Entonces me leí la novela de Eva, me la leí en 2 días, en un fin de semana, me la devoré literalmente.
Fue una de esas novelas que coges y que no puedes dejar, súper entretenida, que te engancha, que te divierte, que hace muchos cambios, con personajes muy variopintos y muy especiales, y que además tenía un universo muy original, ¿no? Porque ella tiene la capacidad de generar una especie de universo único donde mezcla lo moderno, lo contemporáneo con lo ancestral, con lo antiguo. Y eso fue lo que me llevó a meterme en el proyecto, básicamente, ¿no? Y el reto para mí era trasladar la sensación que yo había tenido como lector leyendo la novela a la pantalla. Digamos que tenía las limitaciones de que ya había un guión que ya estaba, digamos, aprobado, que tenía que cambiar algunas cosas, pero que con esas herramientas es un poco lo que intenté. Entonces, lo que he intentado es hacer una película que fuera trepidante, muy entretenida, una película que además tuviera, que no se quedara solamente en un thriller, sino que tuviera un elemento emocional fuerte. Creo que los personajes en la película son muy importantes. En la novela hay un elemento emocional, romántico, fatalista, que es muy potente. Yo he intentado trasladar eso a la película, pero con otros personajes, porque siempre que haces una adaptación tienes que hacer una discriminación, no puedes meterlo todo, no es lo mismo 500 páginas que 2 horas, ¿no? Entonces tienes que centrar un poco la historia, y eso lo pasé un poco a la relación, al hacer entre Belén Rueda y Javi Rey, entre el personaje de Alba y el personaje de Kraken, de Unai. También hicimos un cambio ahí. Me gustaba la idea de que en vez de que fuera una mujer joven, que fuera una mujer más madura, y que fuera una mujer madura, empoderada, la que seduce al policía atractivo y fuerte aparentemente, pero que por dentro está desvalido. Me parecía más interesante. Hay una especie de triángulo también con el marido de Belén. De repente me parecía que eso llevaba la película a un punto más maduro a nivel emocional, y había no sé, era la forma de poner la parte emocional de la novela dentro de la película. Luego estaba lo que es el universo de Eva, que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Que es un universo mágico, y ahí ha habido un trabajo de un poco de explotación visual y de decorados de la propia ciudad de Vitoria, de todos los recovecos, ¿no? De los caños, los cantones, de las iglesias, de las criptas, al margen de los alrededores. Hay cosas que están rodadas en Vizcaya, hay cosas que están rodadas en Navarra, no todo es Álava, pero hemos intentado construir un universo donde lo moderno, lo rural, se mezclara, ¿no? De alguna manera, para que tuviera ese misterio que necesita la película. No, vamos a hacer un break y si incorpora Eva, si nos importa. Sí. Así, porque ahí lo podemos cortar perfectísimamente. Gracias. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por la película, porque como la novela, desde la primera página y desde el primer fotograma, engancha al espectador. Las secuencias son trepidantes, las carreras por la torre, o sea, la Catedral Nueva, pero yo a la hora de, quería hacer 2 preguntas. Una es, a la hora de, claro, de tener que la edición, ¿qué es lo que más te ha costado, ¿no? ¿Qué secuencias te ha costado quitar? ¿Qué secuencias te ha costado, pues, dejarlas a un lado? Y si has sabido de esta mañana, bueno, pues un poco la valoración del espectador que ha ido. A la segunda pregunta, la verdad no lo sé, porque no sé cuál ha sido la reacción, porque Todavía no sabemos. no sabemos. Sí. Y en cuanto a secuencias eliminadas, no hemos eliminado casi secuencias. Digamos que cuando yo entro en el proyecto ya hay una discriminación que ya estaba hecha por un equipo de guionistas supervisado por Eva. Después, cuando entro yo, con esto que os he explicado de que quería imprimir esas cosas a la película, lo hice, digamos, de acuerdo con ella, porque creo que la visión que yo tenía a ella le parecía también, o sea, que la compartíamos. Y lo que sí hemos hecho es eliminar 2 breves intervenciones de 2 personajes, por el sencillo motivo de que no estaban lo suficientemente desarrollados. Yo creo que cuando tú haces una película tienes que tener mucho cuidado al adaptar una novela,
qué cosas coges y qué cosas no coges. Te puedes equivocar o no, pero no puedes coger todas, porque si coges todas se difumina mucho. Y ya te digo, pues igual hemos quitado un par de secuencias, pero nada más. O sea, el 95% de lo que se rodó está en la pantalla. ¿Y ahora estás satisfecha con el resultado de la película en fotogramas, tus letras, tus páginas traducidas al fotograma? Yo la vi hace ya meses, en Semana Santa, yo quedé muy satisfecha porque lo que más me importaba, obviamente yo sabía que siendo Daniel el thriller lo iba a clavar, yo sabía que iba a ser un thriller rápido, muy solvente, muy conseguido. Me importaba mucho el tono y que también el tono emocional, que no fuese solo un thriller puro de un investigador que llega a resolver unos asesinatos, porque había detrás también toda una trama emocional, familiar, ¿sabes? Si quieres costumbrista, de aquí un poco de los rituales de una ciudad del norte. Y eso también estaba, o sea, tenía minutos, tenía metraje, y estaba también desarrollado y estaba muy bien imbricado con la acción. Venía a cuento siempre. Entonces, claro, y dije, claro, yo me quedé totalmente satisfecha. Para la segunda parte, ¿no? Sí, yo espero que haya, depende, como sabes, depende un poco de que la gente vaya este fin de semana a verlo, pero sí, claro, la segunda y la tercera parte sería muy bonito que hubiese también películas. Sí. Sería muy bonito. Sin duda. Bueno, este viernes se estrena ya El silencio de la ciudad blanca. En una primera lectura de guión, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del proyecto? Pues lo que más me llamó la atención es que los personajes tenían mucha personalidad dentro de un thriller que normalmente se le da más importancia a lo que es la acción. Tenían un pasado muy definido, con lo cual el presente lo entiendes mucho mejor, y eso es verdad que cuando como actriz te da mucho gusto leer un guión en el que el arco de los personajes está muy bien escrito. Y luego la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar con Calparsoro hace mucho tiempo. Ha habido varios proyectos que se nos han cruzado y no hemos conseguido trabajar. Y luego tenía muchas ganas de hacer un personaje de una subcomisaria, de una policía. ¿Cómo nos puedes describir a tu personaje? Pues una mujer muy eficaz en su trabajo, fuerte, eso que nos gusta decir fuerte y que después te pasa factura, muy concreta, con un don de mando casi innato, y que a lo largo de la historia que vais a ver en el presente, en este momento de su vida, nos damos cuenta de que si dedicas demasiado a eso, tu parte personal se desmorona. Pero al principio está muy bien montado el personaje de Alba, porque la ves y parece que no le falta nada. Y según vas entrando un poquito en quién es ella, te vas dando cuenta de que, bueno, pues que el pasado la ha marcado mucho y que las relaciones personales intenta no profundizar demasiado. ¿Y qué te has dado cuenta durante este rodaje que tienes en común con Alba y qué te gustaría tener de ella? Bueno, la verdad es que cuando haces un personaje siempre hay bastante que le prestas al personaje, para empezar tu cuerpo, y luego tu forma de hablar o tu forma de ver las cosas, porque este mismo personaje, aunque esté muy bien escrito y está muy definido, lo hace otra actriz y es otra cosa. Eso es esa cosa de mujer valiente o fuerte, es una cosa que tenemos en común, y una cosita que he aprendido de Alba, y no solamente por lo que veis en el guión, sino que después vas estudiando, lo hemos hablado con Eva también, García Sáez de Urturi, y te das cuenta de que eso en la sociedad es como, qué bien, eres una mujer fuerte, valiente, y después eso te pasa factura. Y bueno, pues tienes muchos momentos de soledad no deseados. O sea, que no se puede ser profesional al tope sin perder algo de tu vida personal. No, sí que se puede ser, pero no durante toda tu vida. Yo creo que tienes que tener periodos que coinciden con determinados momentos profesionales y con determinadas edades en los que tienes que darlo todo, y luego momentos en los que tienes que ir combinando un poquito de esta soy yo, esta es mi yo profesional. Pero si lo dejas todo en el lado profesional, te pierdes muchas cosas en la vida y no puedes recuperar la edad que tenías antes.
Y pues, como Belén, por ejemplo, ¿qué consejo, al hilo de todo lo que estás diciendo, qué consejo le darías tú a Alba? Si tuvieras a Alba, le podrías decir, pues eso mismo que estás comentando, ¿no? Grado un poco quizás tu emoción o no. ¿Qué consejo darías? Que comparta más lo que le pasa. Es que yo creo que Alba no lo cuenta. No lo cuenta profundamente. Parece que sí, pero no lo cuenta profundamente. Tú cuando cuentas a alguien que te quiere, hay que elegir. Bien, no puedes ir contándoselo a todo el mundo. Pero ya el simple hecho de verbalizar las cosas que te están pasando quizá te permiten tomar decisiones un poco más reales. Cuando tú no lo verbalizas, en tu mente es como una especie de torbellino, y yo creo que es lo que tiene Alba. Alba ha colocado muy bien la pérdida de su niño, pero eso no significa que le hubiera gustado tenerlo. Y hay un momento en la película en la que hay una diferencia entre Kraken y ella, que tienen una misma pérdida hace tiempo, han perdido a seres queridos que no les tocaba. Normalmente le toca antes a tus abuelos, después a tus padres, y después, pero no a tus hijos. Entonces comparten una misma situación de pérdida. Kraken no quiere salir de ella, porque sería salir al mundo y vivirlo, y de alguna manera el dolor le permite esconderse bajo algo. Es raro, porque el dolor duele, pero parece que es una manera como de estar cerca de los que no están. Ella parece que lo ha solucionado, pero no lo ha solucionado, porque si no, su pareja seguiría funcionando. ¿Y hay alguna parte de Belén que le has imprimido a Alba, o has mantenido la equidistancia con su personaje? ¿O te ha parecido que hay algo que podrías tú como Belén aportar? Siempre, ¿sí? Siempre, a todos los personajes les das algo, a todos. Y luego también durante el rodaje hay momentos determinados un poco especiales. Hay unos que son muy concretos, y además en una película como esta, que tienes momentos de acción, que quieres mostrar cosas muy... o dar suspense a lo que vas a decir, intriga lo que vas a decir, pero hay otros momentos que son sobre todo emocionales, en los que conectas con otro actor que tengas delante, o otra actriz, y ahí sí que hay momentos en los que, claro, como trabajamos con emociones en esta profesión, entras en un mundo que es tuyo y que a veces te cuesta salir de él. Suelen ser momentos emocionales y más dolorosos. ¿Cómo fue la grabación en Vitoria, y ahora que ha pasado un tiempo, qué recuerdos te quedan de la ciudad? Pues para empezar, tenía muchas ganas de venir aquí y me parece una idea perfecta el hacer el estreno aquí, porque es especial, porque hemos rodado el 99% de la película en Vitoria, porque nos han tratado aquí divinamente, porque nos lo han puesto fácil, porque el resultado final de la película, no sé si lo habréis visto todos, pero realmente se muestra una Vitoria. Vitoria es bonita, e iluminada, como está iluminada en la película, le da una magia y una belleza increíbles. Yo me imagino que se os va a llenar de gente Vitoria este verano, porque realmente yo creo que es una gran desconocida y es muy bella. El día del chupinazo también grabasteis aquí, bueno, en directo. Sí. No sé si había... Pero ¿cómo se le ocurre al director? El día que sueltan el Celedón, era el primer día de rodaje, que yo decía, un momento, íbamos a tener que hacerlo. He de confesar que yo creía que el Celedón iba mucho más rápido. Y entonces pensé, tiene que cruzar la ventana, esto va a ser 1 minuto, tenemos una sola toma. Y vi que se toma su tiempo. Y entonces pudimos repetir varias veces. Pero sí, fue muy emocionante ver a todo el mundo en la plaza, en plena fiesta. Muchas gracias. Sí. Saber un poco cómo llegó la propuesta, qué tenía el proyecto para que dijerais que sí que era un reto que os apetecía. Pues mira, cuando te llega un guión en el que los personajes tienen tanto sentido, lo que les pasa también tiene sentido. Según estás leyendo el guión, ya sabes que tienen un pasado que les está pesando en el presente, en lo que estás contando en ese momento. La relación entre ellos también lo lees y es una relación muy madura. Y todo esto con el ingrediente de acción, que normalmente, bueno, a veces ves que las películas de acción dejan un poco a un lado lo que son los personajes o lo que es su propia historia. Y era una mezcla perfecta, porque es acción pero que te emociona. Sí, yo más o menos lo mismo. Me lo leí, me gustó muchísimo.
Y luego, aparte de lo que dice Belén, tener la posibilidad de trabajar con Daniel, con Belén, con el resto de compis, me parecía que era una suma que muy pocas veces era algo tan chulo como para trabajar. Y luego Vitoria, ¿qué más se quiere? Pues bueno, ¿cómo es ser dirigido por Daniel? Es muy meticuloso, preparáis mucho los personajes, ¿cómo ha sido? Pues sí, Daniel es un director muy exigente y eso a nosotros pues nos gusta mucho, porque luego además tiene una cosa que es muy claro y es muy directo, es decir, es como él es muy concreto, sabe perfectamente a dónde te quiere llevar y es fácil entenderse con él porque como se encuentra un lenguaje común es un trabajo muy fácil, y yo creo que más o menos aquí nosotros teníamos el reto porque más allá de los personajes tal y como están escritos, esos caracteres de los personajes que salen de la novela, hay muchos lugares que nosotros tenemos a donde ir como actores, y Dani tenía muy claro el sitio donde nos quería llevar, y la imagen sería que nos cogió de la mano un poco y nos llevó hacia ahí, con lo cual eso es una gozada porque nos deja mucha tranquilidad y mucha seguridad para trabajar. De hecho, él dice muchas veces que una de las secuencias de la película más difíciles de rodar es una en la que nos sentamos, porque nunca estamos sentados, siempre estamos corriendo, y entonces hablamos de partes de nuestra vida que nos cuesta mucho hablar y que son muy dolorosas. Y era muy importante que durante toda la historia que se cuenta en la película, no quiero decir la historia de los personajes porque los personajes la viven y la viven aunque no lo veas, pero durante toda la historia no se habla de las cosas que realmente les duele a ellos. Entonces, el parar toda esa acción, porque es verdad que es el único momento donde hace la película ¡bum! Y para un momento, parar y contar por qué cada uno es como es, nos dijo que para él era complicado, y es verdad que tú ves la película y es frenética, y en ese momento, que es como a mitad, hace boom, para y dice, y pone el foco en los actores, y es capaz de hacer acción como nadie, porque hace una persecución por los tejados de la Catedral Nueva impresionantes, y hace esta secuencia en la que estamos los dos y él me cuenta lo que realmente le pasa por dentro, igual de bien. Bueno, ¿qué intentan transmitir vuestros personajes al público? Y al leer la novela vosotros os imaginasteis un personaje, imagino, ¿no? ¿Y cómo ha acabado siendo ese personaje? ¿Era lo que veíais al principio? ¿Lo habéis ido modelando, imagino? Yo creo que más que queríamos transmitir con los personajes, yo creo que los personajes intentan sobrevivir a la vorágine que tienen a su alrededor, y eso es lo que nosotros hemos intentado como actores, darle verdad a eso que los personajes están sintiendo en ese momento, que es tan sumamente complicado, porque al final hablamos de unos personajes que vienen con una carga emocional muy, muy, muy fuerte, que ya de por sí es una película eso, y a eso le sumas que ahí arranca nuestra peli, y empiezan una serie de asesinatos que los colocan en otro lugar todavía. Entonces el reto, más que querer transmitir algo, es transitar por esa verdad de esa supervivencia y de ese caos mental que ellos tienen encima. Y luego, a la segunda pregunta de lo de si nos lo imaginábamos así después de la novela, es que tampoco empezamos a trabajar el guión cinematográfico más que la novela. ¿Cuáles han sido los retos que os ha supuesto hacer estos personajes? Ya que era un personaje que ya estaba formado en el libro, los espectadores ya tienen una imagen de ese personaje. A ver, es importante cuando vas a poner a hacer un trabajo, no pensar en qué es lo que va a pasar después. O sea, tienes que centrarte en hacer tu trabajo lo mejor posible con todos los elementos que tienes. Y estos elementos, el libro forma parte de estos elementos. Tú lo lees y después lo tienes que olvidar, porque si tú vas con toda esa información al rodaje, no te sale nada. Entonces, esas son cosas que te van quedando en la piel, como la experiencia de la vida, pero que no tienes que recordar continuamente para poder seguir viviendo. Pues esto es lo mismo, tú puedes rodar con toda esa información que tienes, pero no tienes por qué recordarla continuamente, y queda un poco la esencia, que es también lo que decía la autora. La esencia es lo que queda de estos personajes. La gente que haya leído la novela sabrá, para empezar, es morena, o sea, Alba es morena y con el pelo muy largo, no soy yo, y es más joven que yo. Y hay un momento en el que sí que te cortocircuitas y dices, pero si la misma escritora te dice va bien, y luego tal y como están encajados los personajes, no es que sea creíble, sino que yo creo que te enamoras de estos personajes, porque es que son perdedores intentando ganar,
y yo creo que eso siempre engancha. ¿Y habéis estado rodando por Vitoria muchas semanas? ¿Habéis tenido tiempo para recorreros la ciudad y bueno, qué es lo que más os ha gustado y si la habéis echado de menos al terminar el rodaje? ¿Tenéis ganas de volver? Sí, la verdad que en general todos lo comentamos, lo hemos disfrutado muchísimo, sentimos que volvemos a casa y más que una cosa en concreto de Vitoria yo me quedo en general, ¿no? En general con la manera de vivir de aquí, con la gente, el carácter, esa zona vieja increíble y lo hemos disfrutado mucho. Hay mucho cariño. Así, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, creo que se identifica mucho con lo que es el libro. El libro es más emocionante porque hasta el final no sabes. Aquí a lo mejor es que ya, como conoces la trama, pues es como más evidente, pero me ha gustado. Tú que además eres lectora, no sé si has leído la trilogía, sí, pero has leído la trilogía, bien. ¿Te ha parecido que se centra esta primera parte en el primer libro? Sí, sí, se refleja bien la historia en el libro. ¿La recomendarías? Sí, los tres, la trilogía, y espero que haya un cuarto en la película, ¿no? Sí, la película también. Pues muchísimas gracias, Ana. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos ahora con Melinda y Tamara. ¿Dónde trabajáis? Para hacer un perfil un poco. Yo trabajé la última vez en jardinería, con la profesora y así. Jardinera, no, pues que además tiene mucho que ver también con los ancianos. ¿Y? Yo aquí anteriormente estoy estudiando. Estudiante. Bueno, hemos salido de ver el preestreno, el estreno oficial se hace esta tarde, el preestreno de la película El silencio de la ciudad blanca. ¿Qué os ha parecido? Ay, me ha parecido un película, la verdad, que me ha parecido maravilloso todo. No hay ninguna pega que le pueda poner a esta película, la verdad que no. ¿Pero os ha parecido un película porque sois vitoriana? ¿Has visto refleja Vitoria? No, fíjate, no. Porque, bueno, habla tú. Fíjate que salen muchas escenas de mi ciudad, porque yo nací aquí, aunque soy de gallegos, y como ya me he criado aquí, igual no lo veo tan, que igual no me parece tan, pero viendo lo que acabo de ver, para el resto de España le va a encantar. A mí también me ha encantado, pero lo que pasa es que como salen cosas de Vitoria, al final me sale muy... éxito en muchas partes del mundo. Una película que tendrá éxito en muchas partes del mundo. Sí, la verdad, sí. Vale, ¿habéis leído el libro? Pues no lo he leído, pero me recomendaron que el libro lo leyese porque cuenta muchos más detalles que la película. Ahora lo vais a leer. ¿Tú has leído el libro? Yo me sale el libro. Empezaste a leer, o sea que ya lo vamos a continuar. Pues ahora que he visto la película, sí, igual. Bueno, pues Belinda y Tamara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Silvia y Sabine, para hacer un poco el perfil. Soy centro de empleo de una empresa y encargada de otra empresa. ¿De otra empresa? ¿Y el tuyo? Profesora de capoeira. Ah, profesora de capoeira. Muy bueno. Bueno, habéis salido de ver la película en la ciudad de la ciudad de Blanca. ¿Qué os ha parecido la película? Muy buena. No sabía de qué manera se había planteado. Tiene mucha trama, mucha acción, te mantiene en vilo y muy interesante. No para muy pequeños, no la recomiendo para muy pequeños, pero por lo demás muy bien. Muy bien. ¿Y a ti? A mí me ha encantado, me ha tenido desde el principio hasta el final aprensiva a ver qué iba a pasar. ¿Habéis leído el libro? No, lo he empezado a leer, pero no he terminado todavía. No hay ninguna crítica en absoluto a la película. ¿La recomendaríais al 100%? ¿Hay algo que...? No, yo la recomendaría. ¿La recomendarías al 100%? Me ha sorprendido, también no he terminado de leer el libro, entonces no sé si está excesivamente vinculado al libro, si tiene otras tramas que no aparecen en el libro, si se han contado todas las tramas del libro, ¿vale? Pero sí que la recomendaría porque es que no puedes desconectar de la película, te mantiene constantemente pendiente de qué va a venir, qué va a suceder.